Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta semana 30 vamos a trabajar el tema división de monomios. Empecemos. Para dividir monomios debemos recordar dos temas importantes. El primero es el cociente de potencias de igual base. Esta es una de las propiedades de la potenciación que nos dice que para dividir potencias de igual base se escribe la base y se restan los exponentes. En las operaciones anteriores, cuando teníamos producto de potencias de igual base, sumábamos los exponentes. Ahora que es la división, se hace todo lo contrario, se restan los exponentes. Por ejemplo, si tengo A7 dividido entre A3, escribo la base, que es A, y resto. 7 menos 3 me quedaría A elevado a la cuarta. Lo mismo si un término está expresado en forma de fracción. Cuando ustedes vean los monomios en forma de fracción, eso representa una división. Las fracciones representan una división. Entonces, si tengo M4 sobre M, para poder resolverlo, lo divido. Es decir, escribo la base y resto los exponentes. A 4 le quito 1, que tiene la M como exponente, aunque no lo vea, recuerden que se sobreentiende, y me quedaría M elevado al cubo. De esa manera vamos a aplicar el cociente de potencias de igual base. También es importante recordar la ley de signos de la división, que en este caso nos dice más dividido entre más es igual a más, menos dividido entre menos es igual a más dividido entre menos es igual a menos y menos dividido entre más es igual a menos. Es la misma ley de signos que aplicábamos en la multiplicación, lo único que cambia es que ahora estamos dividiendo. Pero siempre que vean los signos iguales, los dos negativos o los dos positivos, nos va a quedar positivo. Y cuando vemos los signos diferentes, pues nos quedan negativos. Y aquí tampoco se toma en cuenta el signo de la cantidad mayor, sino que se dice directo, la ley de signos, se la aplica directo. Para dividir monomios vamos a seguir 3 pasos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de signos, la que acabamos de ver. En este caso tengo 8M7N6 dividido, porque está en forma de fracción, entre menos 2M5N. Como el 8 no tiene un signo, pues asumo que el signo es positivo y aplico la ley de signos. Más dividido entre menos me queda menos. Entonces el signo es menos. Luego, en el segundo paso, vamos a dividir los coeficientes, tal como hacíamos en la multiplicación de monomios. Primero signos, luego coeficientes y luego la parte literal. Pero en lugar de multiplicar, dividimos. Divido 8 entre 2 y me queda 4. Y por último, divido la parte literal. Y recordamos que para dividir la parte literal aplicamos el cociente de potencias de igual base. Es decir, M7 dividido entre M5, solo puedo dividir las que tienen la misma base, las que son iguales, que se repiten tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, resto los exponentes. A 7 le quito 5 y me queda M al cuadrado. Ponemos M al cuadrado en el resultado. Y en cuanto a las N, como el N del denominador no tiene exponente, pues recuerden que es 1. Y aplico el cociente de potencias. Entonces, N6 dividido entre N1, lo único que hago es restar los exponentes y me queda N elevado a la quinta. Y ya está. De esa manera vamos a dividir los monomios. Recuerden, primero vamos a aplicar la ley de signos, luego dividimos los coeficientes, los números, y luego dividimos la parte literal. Tenemos que ir seleccionando las variables que sean del mismo tipo y restamos el exponente. Y si hay alguna otra variable que no tiene la misma en el denominador o en el numerador, simplemente la pasamos al resultado. Veamos algunos ejemplos para aplicar el cociente de potencias de igual base. Si yo tengo, por ejemplo, B11 dividido entre B5, recuerdo la ley de la potencia que me dice, para el cociente de potencias de igual base, usted escribe la base, o sea, la B, y resto los exponentes. A 11 le quito 5, me queda B a la sexta. Simplemente escribimos la base y restamos los exponentes cuando estén en forma de división. Acá tengo otra fracción, o sea, otra división. Busco las que son iguales. M7 entre M3, las divido, o sea que para dividir lo único que tengo que hacer es restar exponentes. 7 menos 3 me queda M a la 4. Y luego en N, como el N del denominador no tiene exponente, es 1. Resto los exponentes. N le resto 4 menos 1 me queda N al cubo. Entonces el resultado de dividir estos dos monomios es M4N3. Veamos un ejemplo más. Tengo que dividir estos dos monomios entre sí. Primero voy tomando aquellos que se repiten. La X. X9 dividido entre X4, lo único que hago es restar exponentes, me queda X5. Y5 dividido entre Y2, lo único que hago es restar 5 menos 2 y me queda Y al cubo.
Y z, como no tiene otra z para aplicar el cociente de potencias igual base, lo paso al resultado. Siempre también tenemos que ir resolviendo en orden alfabético, así como lo hacíamos en la multiplicación. El resultado que me queda de dividir estos dos monomios es x5 y al cubo z. Ahora veamos ejemplos para dividir los monomios. Ya que hemos recordado esta propiedad de la potencia, vamos a dividir monomios. Tengo que dividir menos 12a al cuadrado entre 2a. Para poder dividirlo vamos a plantear en forma de fracción. Yo pongo el menos 12 a 2 en el numerador, una línea de fracción y luego el 2a. Lo primero que hago, recuerden, aquí vamos a aplicar los tres pasos. Primero aplico ley de signos, luego divido los coeficientes y al final divido la parte literal. Aplico la ley de signos, como 2 no tiene signos, se sobreentiende que es más. Divido, menos dividido entre más, me queda menos. Luego divido los coeficientes. 12 dividido entre 2, recuerden que es división, me queda 6. Y por último, divido las variables. A2 dividido entre A1, aunque no le vean exponente, recuerden que es 1. Para dividir esas variables, lo que tengo que hacer es solamente restar el exponente. 2 menos 1 me queda 1, o sea, A, porque el 1 como exponente se sobreentiende. Y ya está el resultado de dividir estos dos monomios, me queda menos 6A. En otro ejemplo, también tengo dos monomios, aquí hay tres variables, está x, y y z. Los coloco en forma de fracción tal como están los monomios 49x2, y2, z3 y asimismo en el denominador. Primero va el primer monomio en el numerador y después de entre lo ponemos como denominador. Empiezo dividiendo los signos. Si el 49 no tiene signos, se sobreentiende que es positivo. Digo, más dividido entre menos, me queda menos. Hay que aprenderse la ley de signos. Luego dividimos los coeficientes. 49 dividido entre 7, me queda 7, porque 7 por 7 da 49. Y luego divido la parte literal. Voy tomando aquellas variables que son iguales. Primero la del numerador. x2 dividido entre x1, aunque usted no le ve exponente es 1. A 2 le quito 1, me queda x, ¿sí? El 1 como exponente no lo ponemos. Entonces, lo único que hago para dividir las variables es restar los exponentes, no lo olviden. Me queda x. Luego tomo las y. y2 dividido entre y2, la misma variable, tienen el mismo exponente. Al restar 2 menos 2, me queda 0, o sea que queda y elevada a la 0. Y aquí aparece otra propiedad de la potencia, la ley del exponente 0. Esta propiedad nos dice que todo número elevado al exponente 0 será igual a 1. O sea que aquí yo debería poner 1. Y si 1 lo multiplico por 7, me queda 7 mismo. Entonces, para resumir, cuando ustedes tengan que dividir, así como en este caso la misma variable, y2 entre y2, sabemos que nos queda y a la 0 y eso es igual a 1. Entonces, simplemente la y se anula y ya no la ponemos, ¿no? Porque esa y se convierte en 1. Y si a 1 yo lo multiplico por 7x, me va a quedar lo mismo. Entonces, simplemente ya no pongo la y, desaparece la y. Lo mismo ocurre con z3. Tengo que dividir z3 entre z3. Lo que hago es restar exponentes. 3 menos 3 me queda 0. Y z a la 0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque la ley del exponente nos dice todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Así sea 5.800 elevado a la 0 queda 1. Por eso es que aquí se anula. Y ya no pongo ni y ni z, sino que el resultado sería simplemente menos 7x, ¿sí? Hay que revisar las propiedades de la potenciación. Veamos un ejemplo más. Tengo que dividir estos dos monomios, los expreso en forma de fracción porque estoy dividiendo. Cuando ustedes vean la palabra entre significa división. Entonces, dividimos. Menos m2n dividido entre menos mn. Lo primero que hago es aplicar la ley de signos. Menos dividido entre menos me queda más. Se convierte en positivo. Luego divido los coeficientes. Recuerden, primero los signos, luego los coeficientes, luego la parte literal. En los coeficientes, que son los números, como veo que no hay nada, se sobreentiende que es el 1. Entonces digo 1 dividido entre 1, ¿cuánto queda? Lo mismo, ¿verdad? Quedaría 1. Y el 1, pues también lo pueden omitir como coeficiente si ustedes desean. Yo ahí lo voy a dejar. Luego vamos a dividir la parte literal. Como estas variables no tienen exponentes, recuerden que el exponente es 1. Entonces divido m2 dividido entre m1, resto los exponentes y me queda m1, o sea m. El 1 lo omito. Entonces me queda m. Luego n1 dividido entre n1,
queda 1 menos 1, al restar los exponentes me queda n0. Y n0, ahí viene otra vez la misma ley, es igual a 1. Entonces n ya no pongo. Siempre que les dé el exponente 0, ya no ponemos esa variable, porque eso es igual a 1. Entonces, resultado del dividir mis monomios, solamente me quedaría m. Le omito el signo que se sobreentiende y omito también el coeficiente 1 que se sobreentiende. Entonces, simplemente el resultado de aquí es m. Tenemos otro ejemplo con más variables. Al dividir menos 7a3b4c, lo planteo en forma de fracción sobre a3b4. Recuerden que cuando vean la palabra entre es una división. Entonces, empiezo. Recuerden, primero aplicamos la ley de signos, luego divido coeficientes, luego divido parte literal. Como en el denominador no veo signo, va el más, ¿verdad? Signo positivo. Divido menos, dividido entre más, me queda menos. Luego divido los coeficientes. Como en el denominador no veo coeficiente, se asume que es el 1. Entonces, 7 dividido entre 1 me da 7 mismo. Y luego divido la parte literal. Voy dividiendo las variables que son semejantes. A3 con A3, B con B y así. Entonces, A3 dividido entre A3, resto los exponentes. Recuerden que la ley, la propiedad de la potencia me dice que se restan los exponentes cuando las bases son iguales. Y me queda a la 0. Y a la 0 da 1. Ahí está la otra propiedad del exponente 0. Entonces, a ya no pongo. Con b, b a la cuarta dividido entre b a la cuarta, hago lo mismo. Resto los exponentes, 4 menos 4, me queda b a la 0. Eso también es igual a 1, así que b tampoco lo voy a poner porque ya me quedó 1. Y 1 por 7 da 7, queda igual. Y por último C. C no tiene con quién dividirse. Entonces, como no tiene con quién dividirse, lo paso al resultado. Queda igual, ¿no? Entonces, queda igualita la C porque no tuvo con quién restar exponentes. Entonces, resultado, menos 7C. Veamos el último ejemplo. Tengo que dividir estos dos monomios. Lo ubico. Primero el menos 10m2n sobre m2n. Empiezo dividiendo los signos. En el denominador no hay signo, por lo tanto es más, menos dividido entre más, me queda menos. Luego, en el denominador no hay coeficiente. ¿Cuál será el coeficiente? 1. Entonces divido 10 entre 1, me queda 10. Por último, divido las variables. M2 entre M2, se restan los exponentes, me queda M0. Y M0, recuerden que es igual a 1. Por lo tanto, M ya no pongo. Y en las N1 dividido entre N1, también me queda N a la 0, o sea que también da 1. Por lo tanto, el resultado de dividir estos monomios es solamente menos 10. Allí ya no quedó parte literal. Hay que recordar, no se olviden, las propiedades de los exponentes de la potenciación para... Y aquí tenemos la actividad a realizar. Lo primero que va a hacer es escribir la regla para dividir potencias de igual base, o sea, la propiedad de la potenciación que he repetido varias veces en este video. También está escrita en su ficha pedagógica. 2. Va a aplicar el cociente de potencias de igual base, o sea, simplemente aquí es el cociente, la regla de la potenciación. Si tengo M7 dividido entre M5, ¿qué se hace? Simplemente pone allí directo el resultado. Y por último, va a dividir los monomios. Ahí sí, guíese con los ejemplos del video, hay ejemplos muy parecidos. Primero, ubica los monomios en forma de fracción y luego pues va resolviendo. Primero divide los signos, luego divide los coeficientes y al final divide la parte literal tomando aquellas variables que son semejantes y le va aplicando el cociente de potencias de igual base. Esa es la actividad que tiene que realizar hoy. Y recuerde, estaré realizando el acompañamiento pedagógico en los grupos hasta las 8 de la mañana. Recuerde que hoy tenemos clases presenciales en el colegio, por lo tanto el grupo estará abierto hasta las 8. A partir de las 8 el grupo se cierra, sin embargo, usted debe realizar la actividad del día de hoy, debe realizar la actividad de matemática y si es posible enviarla temprano para poderle realizar la retroalimentación. Muchas gracias.